Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Amén, aleluya. Hay muchas palabras que podemos usar para describir a Dios. Y una de esas palabras podemos decir que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es un Dios de providencia también, hermanos. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios será fiel a sus promesas a través de su providencia. Él ya ha comenzado de una manera a obrar, a disponer, a poner en orden esas cosas que necesitamos para que se haga la voluntad de Dios, hermanos. Y lo que quiero que vean en esto, algunas de las cosas que tal vez no nos parezcan importantes, puede que no estemos conscientes muchas veces de que eso provino de Dios, que Él fue quien nos puso en tal situación. Por ejemplo, supongamos que encontramos un buen trabajo, o supongamos que nos llega un cheque extra, o supongamos que nos viene algo y no vemos en su magnitud que Dios ha orquestado esas cosas para que vengan a nuestras vidas. Pero eso hablamos de lo bondadoso, pero también de lo dificultoso que puede llegar a nuestras vidas. Puede ser que nos hayamos caído, puede ser que nos hayan corrido del trabajo, puede ser que nos hayan descontado unos días, puede ser muchas cosas, pero que también Dios en esas cosas que nosotros vemos que no son tan importantes o que sí son tan importantes, todo eso provino de Dios y Él puso esa situación en nuestras vidas. Él nos dio eso y Él tiene, o Él fue quien de una otra manera permitió que eso existiera y hizo que en nuestra vida futura se implementara tal situación en nuestras vidas. Él siempre supo que un día estaríamos en esa situación, sea de alegre o sea de felicidad o sea de tristeza. Así que Él nos dio algo, hermanos, que quizás hemos descuidado, algo con lo que en nosotros no hemos sido conscientes, algo de lo que hemos dudado o hemos escaseado en nuestro lenguaje de decirle en todo momento: gracias, Dios, gracias por esa fidelidad, porque tal vez me pasó algo, pero no fue tan peor como me pudo haber pasado. Gracias, Dios, porque me llegó esto y yo lo recibo con gozo. Él lo había hecho para que fuera usado en ese momento. Todo eso, lo que ha venido a nuestras vidas, Dios lo ha usado para que viniera en ese momento. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la vida del apóstol Pablo en este día. Pero sin embargo, podemos recordar algo que el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hemos estudiado el libro de los Hechos durante varios meses con el nombre de la serie Siendo parte de la Gran Comisión. Ya llevamos meses con este estudio. Entonces, nosotros podemos ver un recordatorio sobre la vida de Pablo cuando él fue encontrado, cuando él fue, pues de otra manera, parado, yendo a Damasco. Y en Hechos capítulo 9, versículo 13 al versículo 15, dice que entonces Ananías respondió: Señor, Dios le había dicho a Ananías que allá se encontraba un varón de nombre Saulo, que fuera con él y le diría tal cosa. Pero Ananías le dijo: Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Escuchen esto: en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así es que podemos ver que ahora estamos listos para la segunda parte de este capítulo 22 del libro de los Hechos. Usted puede encender o puede abrir su Biblia. Y empezamos este capítulo la semana pasada y queremos terminarlo en el día de hoy, en esa semana. Pablo había vuelto a Jerusalén, estuvo en otros lugares y luego regresó a Jerusalén, y vemos que a menudo Pablo sentía el deseo de estar en Jerusalén para estar en las fiestas solemnes de Dios y para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Debemos tener una comprensión correcta de la mentalidad del apóstol Pablo, de su conducta, de lo que la Escritura registra de su vida para nosotros, lo que la Escritura resalta y repite en la vida para que nosotros podamos ver todo esto con detenimiento. Así es que en el versículo 17 del capítulo 22 vemos que Pablo fue arrestado. Anteriormente la gente no había entendido lo que él había hecho. La gente había dado información falsa, como lo vimos la semana pasada. Él fue arrestado, pero él está argumentando en su defensa, está recordándole a la gente quién él es y lo que le ha acontecido a su vida. Cuando Jesús se reveló camino a Damasco, él estaba hablándoles, y noten lo que dice en el versículo 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino, ¿qué dice ahí? Una éxtasis. Pablo está hablando de esa experiencia, diciendo que él estaba en Jerusalén, en el templo, y como vimos, él estaba recibiendo una instrucción basada en que los líderes de la comunidad de creyentes le dijeron que hiciera, que fuera y siguiera una instrucción de la ley respecto a las personas que habían tomado el voto nazareno. Pablo había hecho eso, estaba trabajando con esas personas para que llevaran a cabo ese voto relacionado, ¿sí?, con la ley, cuando fue acusado falsamente en hacer otras cosas, que él estaba violando la ley. Y en esto causó gran conmoción en el área del templo, hasta llegar al punto en que Pablo dice que fue arrestado, fue agarrado. Ahora le está haciendo su defensa y dice aquí en el versículo 17 que se había vuelto a Jerusalén, se había ido del templo, había ido al templo a orar, y que lo haría como cualquier otra persona que tuviera el temor de Dios. Y en esta última parte de este versículo 17 dice que se le sobrevino una éxtasis. Y lo que Pablo está hablando aquí, en realidad el éxtasis es el gozo de la satisfacción de esa intimidad de estar en la presencia de Dios. Y él está hablando de ser un recipiente precisamente de la revelación que viene de Dios. Él está orando, pero vemos algo, vemos que lo que le fue declarado a Pablo en su viaje a Damasco cuando iba, es decir, que a través de esa experiencia, cuando estuvo ya en Damasco, y como dijimos que él estuvo con ese hombre llamado Ananías, Pablo está haciendo un recuento de esto, y en el versículo 18 dice, en el versículo 18a dice: vi al Señor y me dijo. Aquí Pablo es el mismo que se le había aparecido en Damasco,
porque dice, vi al Señor que me dijo. Lo que vemos en esta situación es que es el mismo Dios, el mismo Señor que se le apareció en Damasco, ahora en la oración que está haciendo en el templo de Jerusalén, ahora se le aparece de nuevo. Hay algo nuevo y también hay algo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Que le dice a Pablo allí en el 18b, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Acerca de mí, acerca de Jesús, esa relación que comenzó camino a Damasco, hermanos, y es llamado Pablo a recibir a través de Ananías. Ahora Jesús nuevamente se le aparece a Pablo en la oración en el templo. Cuando Pablo estaba en Jerusalén, ellos estaban orando, adorando, apegándose al protocolo de la adoración a Dios según la ley, y Dios le dio una revelación a Pablo allí en Jerusalén. Jesús le dijo, debes apurarte, debes de salir rápidamente de este lugar, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a todos los que creían en ti. La palabra ellos saben, esta palabra se refiere a que ellos estaban percibiendo o iban a percibir algo. Conocen algo. Es una palabra que literalmente está sobre. O sea, ellos antemano saben algo. Así que hay alguna base para esto. Lo que está diciendo está basado en algo, de un conocimiento que ellos ya sabían. A lo mejor ya lo habían visto a Pablo, pero de antemano ellos sabían que él había encarcelado, él había azotado, él iba a todas las sinagogas, sacaba a rastras a la gente, los que creían en el Señor. Ellos saben que esa verdad, porque lo establece la palabra de Dios. En el versículo 19, dice que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Así que Pablo estaba como que recordando. Ellos saben quién era yo, Señor. Ellos entienden lo que podríamos llamar mi vida anterior, ¿no? La experiencia previa a la salvación. Lo que hablamos la semana pasada fue a pedir cartas, permisos al Sanedrín para ir en contra de esos de los que creían en Dios. ¿Se acuerdan de todo esto? Fue a pedirle cartas, permiso al sumo sacerdote, que iba a ¿qué? A encarcelar gente. Y lo siguiente, no solamente a encarcelarla, sino a azotar a esta gente, a castigarlos, encarcelarlos, imponerles algún tipo de castigo a ellos. Él estaba diciendo que todas esas personas que me mandaron a arrestar ahora, ¿sí?, que están en mi contra, ellos saben lo que yo era. Así es que podemos nosotros entender todo lo que le está pasando al apóstol Pablo. En un momento dado se encuentra en una encrucijada Pablo, que entraba, dice que en ese versículo 19, que entraba a las sinagogas y arrestaba, azotaba a todos los que creían en ti. ¿Y qué nos dice aquí, hermanos? Que había gente en las sinagogas que eran creyentes. ¿Y quiénes serían esas personas? En su mayoría eran la comunidad judía. Y por eso es que Pablo está siendo oprimido y perseguido, porque había realmente muchos creyentes que provenían de la comunidad judía. Porque él era judío. Ahora él se mete a las sinagogas. No podía entrar tan fácil un gentil a la sinagoga, ¿no? Entonces entraba por los judíos. Ahora Pablo está siendo atado, está siendo presionado, está siendo oprimido por los mismos judíos. Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, aquí hay una palabra que tiene cierta implicación de ofrenda, de un sentido de sacrificio. Lo que quiero decirles es que Esteban,
cuando dice aquí, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, lo que quiere decir es que Esteban ofreció su vida como sacrificio. No por el pecado, sino porque a veces se ofrecen sacrificios en acción de gracias, en alabanza, en respuesta a la obra que Dios ha hecho en su vida. Y allí Esteban ofreció su vida, dice Esteban, tu testigo, ¿sí? Pablo, al decir esto, utiliza la palabra de una manera significativa. Cuando la sangre de Esteban, tu testigo, fue derramada, eso fue exactamente lo que Esteban hizo por la fe en Cristo Jesús. Dice, yo mismo, Pablo, en ese versículo 20, yo mismo también estaba presente allí. Y en cierta forma consintía su muerte. Guardaba las ropas de los que lo mataban. Cuando Esteban estaba siendo asesinado, dice Pablo, yo estaba allí, yo di mi aprobación, ¿sí? Cuando los que estaban matándolo, mientras ellos los estaban ejecutando, yo estaba allí presente. Versículo 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En la traducción Dios habla hoy, lo dice de esta manera: ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Y eso como que se había cumplido en Pablo. Ya había hecho sus viajes misioneros, había ido a naciones distantes, pero el énfasis que indica el orden de las palabras es lejos. Pablo había sido escogido por Dios. Y esto va junto con lo que Ananías le dijo en Damasco, cuando en cierta forma le profetizó a Pablo, cuando oró y recuperó la vista, pero vimos que le dieron un propósito. Le dieron un propósito a Pablo, un mandato, un encargo que debía de hacer Pablo. Pablo simplemente estaba testificando lo que el Señor le había dicho con respecto a ese propósito. Y los propósitos de Dios, como lo dijimos en algún tiempo, hace ya un par de meses, los propósitos de Dios son tiempos específicos y una generación específica, hermanos. Son tiempos específicos y generación específica. Así será con nosotros, hermanos. Hasta que nosotros terminemos de vivir dicho propósito. Sus propósitos son indetenibles de Dios, hermanos. Cuando vamos más rápido, dañamos los propósitos de Dios. Cuando vamos más despacios, Dios terminará usando a otra persona. Nosotros muchas veces queremos evadir, muchas veces nosotros queremos hacerlo más rápido. Pero Dios nos dice, no, tienes que hacerlo en mi tiempo, en mi manera, en mi propósito. Por ejemplo, David, dice la Biblia en el Salmo, que fue puesto en una generación, porque Dios entendía que él tenía un propósito que llenar en esa generación. Fuera de esa generación, hermanos, David hubiera sido como una pieza de rompecabezas únicamente, que no encuentra un lugar muchas veces donde ser colocado. Pero el impacto de David fue mucho más allá que la generación en la que él vivió, hermanos. Dice que hasta que se cumplió el propósito de David, entonces es cuando él murió, descansó con sus padres. Tú estás en esta generación y estás colocado. Tú tienes un propósito, y a veces más claro, a veces más oscuro, pero tienes un propósito, hermanos. Y tu sentido de satisfacción en la vida depende en gran manera de que lleves a cabo el propósito de Dios. Si nosotros no llevamos el propósito de Dios, o fuera del propósito de Dios, no puedo encontrar yo satisfacción. Una vida sin propósito es una vida sin gozo seguro, hermanos. Una vida con múltiples propósitos es una vida compleja. Una vida con singular propósito es una vida altamente efectiva para el reino de los cielos, hermanos. El peligro de no vivir en el propósito de Dios, escúchenme esto, el vivir
el peligro de vivir en el propósito de Dios, de no vivir en el propósito de Dios, es que Satanás siempre tiene algo que ofrecerte. De hecho, tiene 1, 2, 3 cosas más que ofrecerte. Te va a ofrecer cosas Satanás cuando tu propósito no esté llevándose a cabo en tu vida. Te dará propósitos de qué? De adquirir economía. Te dará propósitos como qué? Como salir de viaje, ¿no? Irte los domingos. Vamos a hacer un propósito de ir en familia todos los domingos al parque en la mañana. Ya te bloqueó el propósito de Dios, Satanás. Porque puedes ir otro día o puedes ir más tarde, pero no. ¿Por qué? Porque precisamente es el peligro de no vivir en el propósito de Dios. Satanás viene a hacer cosas que no están de acuerdo al propósito de Dios. Vienen a robarte el propósito de Dios. Por eso en el Salmo 138, versículo 8, dice David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero basándose David, el salmista decía: pero tu misericordia, Jehová, es para siempre. Dice: no desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de tus manos? Nosotros. Somos la obra de sus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. La definición de éxito en el reino de los cielos, hermanos, es que llenaste o no el propósito por el cual tú fuiste el creado. Ese es el éxito del reino de los cielos. Que si tú llenaste el propósito de Dios, por cuando tú lo llenas, estás satisfecho. Para que yo que te hice, dice Dios, ¿no? Para que yo en eso pensé en ti, en tu propósito. Para eso que yo te di tus dones, tus talentos, sean llevados al propósito por el cual yo te hice, yo te formé, yo te inserté en una iglesia para poder hacer que tú esos dones, esos talentos, tú los pusieras en práctica en la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay otra cosa que es necesaria señalar, o es necesario señalar, y es que había un deseo de deshacerse el pueblo de Pablo, porque a ellos no les gustaba el mensaje que daba Pablo, no solo a la comunidad judía, sino a la comunidad de los gentiles, porque ellos decían: ¿por qué? ¿Por qué? Y eso era sencillamente porque Dios estaba derramando su gracia sobre los gentiles. Veían los judíos que sobre los gentiles estaba derramando su gracia al Señor, aun cuando esos gentiles, sin haberse convertido al judaísmo, eran un problema. Si uno viajara 2000 años antes y entraras al templo, le preguntaras más bien a los judíos, al líder del judaísmo, y le dijeras: Dios bendecirá y Dios hará cosas con las naciones a los gentiles, ¿sabes qué te diría el líder del judaísmo? Dice: sí, Dios va a derramar bendición, solo si se convierte primero en judío. Solo a través de la conversión al judaísmo Dios bendecirá y Dios derramará su bendición. Dios traerá sus promesas a esas personas. Dios traerá bendición, los propósitos, los beneficios de esta relación del pacto de Dios. Eso es lo que te dirían. Y lo que Pablo estaba diciendo era: no es así. No me tengo que convertir al judaísmo para recibir bendición de Dios. No me tengo que convertir al judaísmo para obtener salvación en Dios. Jesús es el líder y redentor de un pacto que es por toda la carne, por toda la creación. Dice: Dios mandó a su único hijo por amor a todos. ¿A todos a quiénes? A todos aquellos que crean en su nombre. Y muchas veces en las escrituras vemos ese término ser utilizado con respecto a la promesa de Dios. ¿Para quiénes son las promesas de Dios? Para sus hijos.
Las promesas de Dios vienen singularmente en cada persona, aquellos que han abrazado, que han amado, que han seguido el camino de Dios, que siguen las pisadas de Dios. Que Dios ha tomado gente de todas las naciones, gente de todas las tribus, de todos los idiomas, de todos los grupos de personas, para llevarlos a ser gente de un reino, de una familia en Dios. Por eso el apóstol Pedro decía: somos pueblo, una nación santa, escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tiene que convertirse en judío primero. Las promesas de Dios no son solamente para el judío, y Pablo enseñaba eso. Había pruebas de eso en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 vemos en otros lugares que él da testimonio de Pedro y lo que sucedió con él y con los otros apóstoles. Así que se había establecido para ellos que no les gustaba esa idea a los judíos de que los gentiles también iban a recibir las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no entendían la verdad profética, hermanos. La verdad que los profetas anteriores habían dicho. Por ejemplo, Joel había dicho: en los postreros tiempos, en los postreros días, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre toda nación. Nuestros jóvenes, nuestros ancianos verán sueños, nuestros jóvenes hablarán lenguas, profetizarán. Y no habían entendido esta verdad profética los judíos. Cuando Santiago habló, dijo precisamente lo que estaba pasando con los gentiles, y era exactamente lo que debíamos de anticipar, porque habían enseñado esto previamente ya los profetas que habían revelado la palabra de Dios a través de sus escritos. Y ese es el problema, hermanos. Ver cómo el judaísmo en el pasado y cómo en el presente es por la falta de un conocimiento profético, una revelación profética de Dios a sus vidas, que ellos no entienden lo que Dios está haciendo en esta actualidad. Que la gracia de Dios es derramada para toda carne, para los judíos, gentiles, ¿no? Como a Pablo se le reveló y le dijo: yo te enviaré para que des testimonio, para que prediques a gentiles, a reyes y a todo el pueblo de Israel. Y quisiera decirte, hermano, que si nosotros no entendemos la verdad profética, nosotros nomás venimos a la iglesia por venir. Si desconocemos la verdad profética de Dios, no vamos a entender, y de forma similar nos perderemos de esa comprensión y nos opondremos a lo que Dios está haciendo. No tendremos la perspectiva profética para entender los últimos días, en lo que Dios va a hacer o está haciendo, hermanos, en estos tiempos. Si usted viene a la iglesia por llenar un requisito o una fórmula, ya fui a la iglesia el domingo, ya, palomita. Si usted viene nada más a esto, hermanos, yo le podría decir, hermanos, que usted no entenderá y está perdiendo esa comprensión de lo que Dios está haciendo en el día de hoy y lo que va a hacer a través de usted en el día de mañana. Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no nos conviene que viva. Eso es muy revelador. Lo que está sucediendo es un tipo de enjuiciamiento. Pablo está presentando su defensa. Ahora los líderes judíos, que además no estaban solos, esos líderes judíos también estaban por medio de un auspicio del Imperio Romano, los judíos. Ellos estaban allí, había funcionarios romanos presentes. Así que cuando usaban esta frase, quítenlo de la tierra, levántenlo, era una referencia a una crucifixión esto.
Y vemos algo que está fuera de discusión. Los líderes allí presentes no estaban hablando del pueblo judío, sino de los líderes del pueblo judío. Ellos querían hacer lo mismo que hicieron cuando crucificaron al Señor Jesucristo, porque era un castigo espantoso, y ese era un castigo de muerte muy público que querían los judíos hacer, pero por medio de los romanos. También porque decían ellos, no nos conviene que viva. Así que está muy claro que querían matar a Pablo de una u otra manera, lo querían matar. Levántenlo de la tierra, o sea, levántenlo, crucifíquenlo a él también. Es el modismo que significaba crucifíquenlo, hermanos. Hagamos una pausa aquí. Pensemos en esto desde la perspectiva de Pablo. Pablo estaba siendo obediente a Dios. Él iba por un lado y a otro lado a discipular, a motivar, a evangelizar, a formar a nuevos creyentes, y para compartir ese mensaje de Dios y otros llegaran a la fe por medio del evangelio y a la salvación. Y eso es lo que está principalmente haciendo esto, justo como dijo la Escritura, tal como se profetizó que lo haría él, que llevaría esta palabra a naciones, que llevaría a los pueblos, que llevaría a los judíos, a los gentiles, a reyes. Pero ahora había vuelto a Jerusalén Pablo, estaba adorando a Dios y estaba ayunando, ayudando a otros para que se realizara este voto nazareno, según la ley, según el libro de los Números, para que ellos terminaran y llevaran a cabo este voto en cumplimiento a lo que ellos habían prometido, según Números, según la ley. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque en el templo aún existía en ese momento donde está Pablo. Y pueden leer lo que dijo anteriormente en el capítulo previo. Todo esto Pablo hacía en obediencia a Dios. Nada de lo que había hecho en Jerusalén él podía ser cuestionable. No había nada fuera de lo ordinario. No había nada fuera de una contradicción lo que estaba haciendo Pablo para que lo apresaran, para que dijeran mátenlo. Pablo era aceptable en el sentido que él había hecho una realización de un voto nazareno conforme a la ley, la ley judía. Estaba en el templo adorando. No había problema con nada de eso, pero ahora había sido acusado falsamente de traer gente no judía, gente gentil, la había introducido a la iglesia, y eso era una mentira lo que le estaban haciendo, era una falsa mentira allí. Así es que, por tanto, estaba usando eso como pretexto la gente. ¿Para qué? Para presentar cargos en su contra de Pablo. Y ahora estaba queriendo incitar este pueblo, o más bien los líderes estaban incitando a la gente a que apoyaran la ejecución de Pablo y todo lo que Pablo había hecho. Era solamente Pablo había obedecido a Dios, al llamado que Dios le había dado a su vida. Porque en el versículo 23 de Hechos capítulo 22 dice: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, fíjense cómo es. Todo esto nos muestra cómo fue el descontrol, cómo estaba fuera de control todo lo que ellos estaban haciendo. Se habían convertido en una turba de gente que querían crucificar a Pablo. Versículo 24 dice: entonces mandó el tribuno, o sea el capitán, que le metiese la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Fíjense cómo eran los exámenes allí, ¿no? Por si quieren ser examinados, entonces van a ser examinados con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Creo que la otra semana van a tener examen, ¿verdad? Van a pasar primero por los azotes. El capitán o el tribuno tenía a su disposición, hermanos, más o menos el capitán tenía a su disposición como a 1000 personas. Así que había
funcionarios importantes que vamos a reconocer en esta última parte del capítulo 22. Esto no era simplemente una reunión del Sanedrín, de los líderes de los judíos. Aunque el Sanedrín estaba allí, sí, no era una reunión que estaban ocurriendo así como simple. Ellos estaban bajo el auspicio del Imperio Romano, hermanos. El capitán quería sacarlo de la muchedumbre porque lo quería matar y llevarlo a la fortaleza para poder hacer las cosas correctamente, ¿sí? Examinándolo, ¿no? Conforme a la manera romana. Recuerden que Dios puede usar cualquier cosa, como lo dijimos al principio. Dios puede usar nuestros descontentos. Dios puede usar nuestras habilidades. Dios puede usar nuestras enfermedades. Dios puede usar nuestras flaquezas. Así es que Dios puede usar cualquier cosa. ¿Era bueno que hubiese un imperio romano gobernando en Israel? No, no era bueno. Dios estaba usando eso para castigar quizás. Y en segundo lugar vemos que Dios iba a usar esto para proteger a Pablo. Déjenles explico. Pudo haberlo hecho de muchas maneras Dios. Hemos visto que Dios hubo en ocasiones que quisieron apedrear a Jesús. Y Dios intervino de una manera sobrenatural y Jesús salía caminando en medio de ellos. Se hizo imperceptible para ellos. Así que Dios es capaz de usar cualquier cosa. Pero también pudo usar circunstancias naturales y muchas veces Dios es quien orquesta esas cosas naturales, hermanos. Así que el hombre que usa a Dios en esta ocasión, en esta vez, cuando está Pablo, es el capitán, el tribuno. Este líder romano que sacaba al pueblo y lo sacó del pueblo y lo llevó a la fortaleza para protegerlo. Para eso Dios usó a este capitán. Sabemos que lo que hacía con una vara que tenía tiras de cuero, y a eso lo iban a azotar, a eso lo iban a examinar, y esas tiras de cuero tenían en el trozos de metal, trozos de hueso tenían, lo que fuera para golpear al sujeto y jalarle la piel, desgarrarle la piel de la persona. Y eso es lo que iban a hacer con Pablo en este momento. Así que lo hicieron azotar. Bueno, antes de azotarlo, viene una palabra que dice examinado. Así que dos palabras usan en este versículo: azotado y examinado. Esta última palabra solía implicar que se torturaba al sujeto, así que iban a castigar a Pablo con los azotes. Lo iban a torturar para sacarle información que querían ellos sacarle. ¿Por qué? Porque la causa era que se alzaban las voces de la gente allá afuera: mátenlo, crucifíquenlo. Entonces quería indagar este capitán, pero a base de azotes. Es como cuando dicen, ¿no? Vamos a presionarlo, vamos a castigarlo, vamos a torturarlo para sacarle la verdad a Pablo. Así es que si quieren sacar la verdad en este examen, hay que torturarles para sacar la verdad, ¿verdad? Este capitán, este gobernante que era sobre 1,000 personas, dio esas órdenes que lo que iban a hacer ellos. En el versículo 25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente. Había un centurión, al igual que pasó con Jesús en el Evangelio. Había un centurión que supervisaba los azotes. Había allí cuando agarraron a Pablo. Pero un centurión estaba sobre de 99 o sobre 1
a 999 personas. Él tenía autoridad. El capitán tenía más autoridad, pero tenía eso. Y entonces Pablo le dijo al centurión que estaba parado allí, le dijo: a ver, centurión, ¿es lícito según el derecho romano de que un hombre romano que no ha sido condenado pueda ser azotado? Él era romano, el apóstol Pablo. Él era romano y no lo habían en cierta forma condenado para ser azotado. Ahora bien, un hombre judío que no fuera ciudadano romano podía haber sido azotado sin que él fuera condenado, que es lo que hicieron con Jesucristo. A él nunca lo condenaron, pero fue azotado. A él nunca lo condenaron, pero fue abofeteado. A él nunca lo condenaron, pero fue ahí desgarrado su piel con estos látigos. Pero Pablo aquí está diciendo en su derecho, según el derecho romano que él tenía como ciudadano romano. ¿Es lícito? Ahora bien, versículo 25b dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y luego el versículo 26 dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al capitán, al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El centurión nada más estaba siguiendo órdenes, pero Pablo le dijo con cierto respeto a él, al derecho romano que él estaba persiguiendo según el protocolo. Así que el centurión se detuvo aquella situación, detuvo esos azotes y fue con el capitán, el que gobernaba sobre 1000 personas, y le dijo: es ciudadano esto, ten cautela, ten cuidado con lo que vas a hacer, lo que estás a punto de hacer, porque este hombre es romano. Y eso cambia todo, hermanos. Así que eso fue algo, yo diría, providencial, es lo que hablamos. Fue algo providencial de que Pablo naciera y que Jesús y que el Señor había agarrado a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, al pueblo judío también. Pablo, todo esto es providencial por varias razones, hermanos. Dios escogió a Pablo, quien era fariseo de fariseos, como él lo dice, ¿no? Muy bien entrenado en cuanto a la ley judía y a las tradiciones, y también a las leyes judías, también a las leyes romanas, porque él le dijo: es lícito que aún no siendo condenado puede ser azotado a uno que es romano. ¿Y eres romano? Pues claro que sí, soy romano. Además de tener los privilegios de una ciudadanía, de no recibir condenación sin antes ir a un juicio y que probara que fuera culpable cuando él podía haber sido azotado. Pero mientras no, hermanos, mientras no. Versículo 27 dice: vino el tribuno, o sea el capitán, y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo: sí. El capitán ocupaba sus cargos allí, pero él era ciudadano romano por vía diferente, porque dice en el versículo 28, respondiendo el tribuno, dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Lo que el capitán estaba queriendo decir a Pablo era: yo sé lo que vale esta ciudadanía. Yo sé que fue suficientes dinero lo que yo pagué por esa ciudadanía, y que me confiere por tener esa ciudadanía, me confiere dichos beneficios. Y si yo pagué mucho dinero para obtenerla, es porque la tengo, y es un gran respeto por tener la ciudadanía romana. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? A diferencia de ti, que tú la compraste, yo nací
siendo ciudadano romano. Ambas valían igual, pero había cierta preferencia si era ciudadano romano por nacimiento. Y ese era el caso de Pablo, hermanos. De nuevo vemos la providencia de Dios, la fidelidad de Dios en el que fuera Pablo ciudadano también romano. Por tanto, el versículo 29a dice: inmediatamente ellos fueron y se alejaron de él. Dice, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. O sea, los iban a azotar, los que iban a examinar a Pablo, fueron alejados, se apartaron de él, ¿sí? Una vez que se enteraron que él era ciudadano romano de nacimiento, los que estaban a punto de azotarlo y luego interrogarlo, examinarlo, ¿qué sucedió, hermanos? Ellos se fueron enseguida. ¿Por qué? Porque eso iba en contra del derecho romano de azotar, de interrogar a alguien que aún no había sido condenado. Versículo 29b. Y aún el tribuno, o sea, el capitán, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Fíjense, ya no solamente de querer azotarlo, sino de haberlo atado. ¿Por qué? Porque él ya lo había encarcelado, lo había atado a Pablo. A alguien de una manera de esa índole era una humillación. Y ahora el capitán tenía miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de hacer cualquier cosa, tuvo que haberle preguntado: ¿eres judío, eres romano, eres esto, eres aquello? Para saber lo que él iba a hacer enseguida, hermanos. Entonces él tuvo miedo de que Pablo, siendo ciudadano romano, pusiera cargos ahora en contra de este capitán, como hoy sucede, ¿no? ¿Se acuerdan que no pasó hace mucho tiempo donde un policía va a cierta colonia a agarrar a alguien que vendía sustancias prohibidas aquí en México, y de repente le sale uno de ellos con un cuchillo queriendo matar al policía, y el policía lo que hace es dispararle, ¿no? Dispararle y muere. Entonces se le aventó todo esos ciudadanos de esa colonia. Querían linchar al policía y dice que lo tuvieron que sacar al policía y llevarlo. Bueno, a este policía se le empieza a hacer la investigación, también la investigación del que mató. Y al que mató, según dicen que ya tenía 6 veces entrando y saliendo del reclusorio. O sea, ya tenía un expediente ahí no bien favorable. Y al policía, como vieron por los hechos, por los videos que hoy existen en las cámaras de la ciudad, vieron que él se defendió con una propiedad como policía en defensa propia. Y dice que lo ascendieron, ahora ya lo hicieron no sé qué, ¿no? Pero lo ascendieron, le dieron el visto bueno a él por haber hecho esto. Entonces el tribuno, el capitán, tenía miedo de que Pablo presentara cargos en contra de él. Aunque Pablo era judío, era ciudadano romano también de nacimiento. De nuevo vemos una señal de la fidelidad de Dios en la vida de Pablo. ¿Sí, no, hermanos? Él solo asumió que era judío y que podía hacer cualquier cosa con él, el capitán. Él pensó que era judío, porque ¿quién lo estaba acusando? Los mismos judíos. Y él asumió eso. Él pensó que no iba a pasar más allá. Mas Pablo se mantuvo todo esto. Todas estas cosas preparan a Pablo para lo que él debía de hacer, hermanos. Lo puso en un lugar Dios de preferencia para que no fuera tratado como alguien que no tenía derechos y privilegios por parte del Imperio Romano. Dios lo puso allí. No, yo creo que sí se llevó un cualquier golpe,
porque dice que lo sacaron cargando, ¿se acuerdan? La semana pasada. O sea, y muchas veces, ¿cuántos azotes no recibió Pablo? Otras ocasiones lo dieron por muerto, sus mismos discípulos lo movían, ¿no? Decía, ¿vives, Pablo? O sea, lo golpeaban y Pablo así, pues saquémoslo, y lo sacaban a rastras. Otras veces era golpeado, era azotado también, varazos también le daban. Versículo 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual se acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. Él quería saber, el tribuno, de lo que se estaba tratando con todo esto. Y dice, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Vemos que el líder, el dirigente romano, el capitán, quería saber en cuanto a todo este asunto, qué es lo que estaba pasando. Y él entonces manda traer al sumo sacerdote, a todo el Sanedrín, porque quería llegar a fondo de este asunto, el capitán. Y diré esto, que a Pablo le estaba dando la oportunidad. Fíjate, ya tenían aquí al sumo sacerdote, ya tenían a todo el grupo del Sanedrín, ya tenían a los líderes políticos romanos también allí. Y diré esto, hermanos, que Dios le está dando oportunidad a Pablo de dar testimonio. Como le había dicho exactamente anteriormente a través de Ananías, que iba a predicar la verdad ante reyes, líderes de muchas naciones, y todo esto se estaba cumpliendo a la vez que Pablo caminaba en ese trayecto. Vemos la fidelidad de Dios, vemos cómo Dios libera a aquellos que le sirven, hermanos, de cualquier circunstancia donde se encuentren, para que se haga precisamente esa voluntad de Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido, y se va a cumplir, hermanos. ¿No ven el plan de Dios en todo esto, hermanos, ustedes? Que Pablo hablara la verdad, que les dijera la revelación que él había recibido. ¿A quiénes? Precisamente al sumo sacerdote, a todo el Sanedrín, al capitán, a los soldados, respecto a la vida, a la verdad, a la vida, a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él estaba ahí para predicar todo esto. Dios te ha llevado primero a un conocimiento de la palabra, para que tú lo lleves a dónde, hermanos, o para que tú lo guardes, sino para que tú lo lleves. ¿En dónde estás relacionándote en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela? En donde Dios te ha puesto es para que tú lleves la palabra de Dios, hermanos. No para que tú te escondas la palabra, no es para que tú escondas lo que Dios te ha dado, ¿sí? Para que ellos puedan llegar a un entendimiento correcto. En ese potencial es lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quisiera concluir con esto. Creo que es muy importante que entendamos a Dios, tomemos su verdad y le demos a la gente, que le presentemos a ellos, a la gente, esa verdad de Dios. Hacer que ellos estén conscientes de esa verdad, hermanos. Y todo eso habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel para transmitir su mensaje. Y lo vemos, por ejemplo, en un pasaje de la Escritura en Mateo 24:14, que dice que antes que venga el fin, el evangelio del reino será compartido, será testificado, debe de ser proclamado a las naciones. Así que Dios es fiel, hermanos, para que su palabra sea difundida, hermanos. Y estaba usando a Pablo para hacer esto con toda la comunidad judía y con todos los gentiles, para que toda la gente llegara a la fe. ¿Todos llegarán a la fe, hermanos? ¿Todos llegarán a la fe? No. Pero no será porque Dios falló, hermanos.
Dios es fiel, Dios es verdadero y todo el mundo se condena por su propia culpa, hermanos. Porque Dios es justo. Y si nosotros no aceptamos su justicia y la manera de ser justificados, es decir, ser declarados justos por su gracia, si no aceptamos eso, ¿cuál es el resultado? La condenación. Y Dios no hace acepción de personas. Al decir que todos son condenados, significa que cualquier persona, sin importar quién sea ella, qué idioma hable, qué color de piel, qué nacionalidad tenga, nada de eso importa. Si rechazas el evangelio, serás condenado. Todo lo demás no importa. Si lo recibes, serás justificado por su gracia. Entrarás a la eternidad en su reino. Si lo rechazas, serás condenado eternamente. No hay ningún punto medio entre ambos, como algunos dicen que están en el limbo. No, hay cielo, hay vida eterna o hay condenación eterna, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.